buenos días a todos. Hoy es viernes, día 28 de mayo. Estamos en la semana octava del tiempo ordinario. Como todos los viernes, tiene esa connotación que siempre destacamos, penitencial, y mirada hacia la cruz de Cristo. En la cruz hemos recibido el amor más grande. Él ha dado su vida por nosotros para que nosotros tengamos vida y vida para siempre. Ha aceptado morir por nuestros pecados y a quienes correspondía realmente ese suplicio sería a todos nosotros. Sin embargo, Él ocupó ese lugar y lo hizo porque nos ama, porque nos ha amado siempre y por eso nos ha traído a la vida también y por eso nos regala la vida eterna. El texto del Evangelio de hoy es Marcos 11, del 11 al 26. La higuera estéril, la higuera que no da fruto, en fin, como higuera cubierta de hojarasca y seca de raíz, la religión de Israel, centrada en el templo, daba sus últimos estertores. En su lugar, un complicado sistema de compras y ventas parecía querer disimular un vacío indisimulable. El gesto enérgico de Jesús fue expulsar a traficantes, cambistas y vendedores. Es una llamada a una renovación inaplazable en nuestra relación con Dios y con el prójimo, para que esta relación no acabe secándose y cubriéndose de hojarasca inútil, como la higuera. Para que esta relación dé un fruto que alimente y nos alimente. Esta renovación vendrá de la mano de la oración, animada por la fe, capaz de mover montañas y que practicamos además viviendo en paz y reconciliados con los hermanos. Jesús ya llega a Jerusalén, saltándonos la escena de la entrada solemne, que leemos siempre el Domingo de Ramos. Escuchamos hoy la acción simbólica en torno a la higuera estéril y la otra acción también, no menos simbólica y valiente, de Jesús arrojando a los mercaderes del templo. La higuera no tenía frutos, no era tiempo de higos o ya se le habían gastado. Jesús, con todo, se queja de esa esterilidad. Su lamento nos recuerda el poema de la viña estéril de Isaías 5. Mi amigo tenía una viña, esperó que diese uvas, pero dio agrazones. Jesús pronuncia unas palabras duras contra la higuera. Nunca jamás coma nadie de ti. En efecto, al día siguiente la higuera se había secado. Si Jesús hizo este gesto es porque apuntaba a otra clase de esterilidad. La higuera es un signo, ¿no? La esterilidad del pueblo de Israel y sobre todo de sus dirigentes. El árbol que no da los frutos que Dios pedía. Israel ha fracasado. Israel es la higuera seca. En medio del episodio de la higuera, entre su inicio y su conclusión al día siguiente, Marcos coloca la escena del templo y el gesto violento de Jesús. También aquí no había motivo evidente para la ira de Jesús. Los mercaderes que vendían animales para el sacrificio o cambiaban monedas estaban en el atrio, contaban con todos los permisos de los responsables y no parecían estorbar el culto. Lo que hace Jesús es, de nuevo, un gesto simbólico, tal vez no tanto contra los mercaderes, sino contra los responsables del templo. Lo que denuncia es la hipocresía del culto, hecho de cosas exteriores, pero sin obras coherentes en la vida. Ya los profetas como Jeremías habían atacado la excesiva confianza que tenían los judíos en el templo y en la realización, eso sí, meticulosa de sus ritos. El culto tiene que ir acompañado de la fidelidad a la alianza. También quiere subrayar Jesús que el culto del templo debería ser más universal sin poner trabas
a los que vienen de fuera, a los extranjeros. Los mercaderes hacían que los que venían de fuera tuvieran que cambiar la moneda pagana, considerada impura por los judíos, para poderla ofrecer en el templo. No sería extraño que en este comercio hubiera además abusos y trampas, aprovechándose de los forasteros. Jesús quiere que el templo sea casa de oración para todos los pueblos, lugar de oración auténtica y no una cueva de bandidos y de ajetreo de cosas y comercio. Hoy va de quejas, por tanto, de parte de Jesús. Y lo peor es que también podría estar defraudado de nosotros, por nuestra esterilidad o por el clima de nuestras celebraciones litúrgicas. Se podría decir de nosotros, de cada uno y de la comunidad, que somos una higuera estéril. Valdría la pena que hiciéramos un alto en nuestro camino y nos dejáramos interpelar por Cristo, porque sería triste defraudar a Dios no dando los frutos o dándolos de escasa calidad. El aviso lo irá repitiendo Jesús en días sucesivos, por ejemplo, con la parábola de los villadores que no hacen producir el campo arrendado. No podemos contentarnos con pensar que los que se sientan en el banquillo de los acusados son los israelitas. Somos también nosotros, en la medida en que no demos los frutos que Dios esperaba. Nuestro examen tendría que dirigirse también a nuestra manera de realizar el culto. ¿Mereceríamos nosotros un gesto profético parecido de Jesús, purificando nuestras iglesias de toda apariencia de mercantilismo o de acepción de personas? Él quería que el templo fuera casa de oración para todos y que no se contaminara con intereses y negocios, ni supusiera una barrera para otras culturas o nacionalidades. El Evangelio de hoy termina no solo invitándonos a la oración llena de fe, sino también a la caridad fraterna, sobre todo al perdón de las ofensas. Cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas. En definitiva, es lo que cada día decimos en el Padre Nuestro, una de las peticiones más comprometedoras que nos enseñará Jesús. Y dice Jesús: lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. ¡Ojo! Y cuánto nos ha dado Dios, cuánto nos ha mimado, y qué frutos estamos dando. Da mucho que pensar este Evangelio de hoy. Hoy la Iglesia celebra, entre otros, la memoria de San Germán. San Germán de París, llamado también Germanus, fue un obispo de París que fue canonizado en el año 754. Nació en el 496, cerca de Autun, en Loire, y falleció en París el 28 de mayo del 576. Estudió en Avalon y también en Lisieux, guiado por su primo Escapilión, quien era sacerdote. A la edad de 34 años fue ordenado sacerdote por San Agripino de Autun, siendo nombrado abad de Saint-Symphorien, cerca de esa misma localidad. Su virtud característica fue el amor por los pobres, manifestándose tan fuertemente su entrega por los demás que sus monjes se rebelaron, teniendo que regalar todo lo que tenían. Temiendo que él regalara todo lo que tenían. Debido a que estaba en París en el año 555, cuando el obispo Eusebio murió, Childeberto I lo retuvo y con el consentimiento unánime del clero y del pueblo fue consagrado a la sede vacante. Bajo su influencia, se dice que el rey, quien se había entregado a la vida mundana, se convirtió y desde entonces llevó una vida de acuerdo a los valores cristianos.
En su nuevo cargo, el obispo continuó la práctica de las virtudes y las austeridades de su vida monástica y trabajó para disminuir los males causados por las incesantes guerras y la vida licenciosa de los nobles. Asistió al tercero y cuarto concilios de París en los años 557 y 573 respectivamente, y también al segundo concilio de Tours en el año 566. Convenció al rey de que erradicara las prácticas paganas que aún existían en el país franco y también para que prohibiera los excesos que se llevaban a cabo en la mayoría de las celebraciones cristianas. Buena parte de nuestra información sobre Germán de París procede de Gregorio de Tours, de los poemas de Venancio Fortunato y de la Vita Germán, que fue compuesta por el mismo Fortunato. El obispo Germán falleció en el año 576, antes de que se restableciera la paz. Sus restos fueron sepultados en la capilla de Saint-Symphorien en el templo de San Vicente, pero en el 754 sus reliquias fueron ubicadas en el edificio principal del templo, en presencia de Pipino el Breve y de su hijo Carlomagno, que entonces era un niño de 7 años. Desde ese momento el templo se convirtió en la abadía de Saint-Germain-des-Prés, pues cerca de este templo se construyó el monasterio. Sus abades tuvieron jurisdicción espiritual y temporal en el área de Saint-Germain hasta aproximadamente el año 1670. El templo fue frecuentemente saqueado e incendiado por los normandos en el siglo IX. Fue reconstruido en 1014 y consagrado por el Papa Alejandro III en 1163. Además de la carta mencionada anteriormente, también se conserva un tratado de la antigua liturgia gala atribuida a San Germán, y su fiesta se celebra este día, 28 de mayo. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Germán. Muchas felicidades a los que llevan su nombre. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.